grave. Vamos a la última, Vero. Bien, última consulta de hoy, Doc. Patricia dice, ¿cuándo van a hablar de reemplazo de cadera? Después de 4 meses de operada me luxé. Realmente no sabía que existía ese nivel de dolor. Me había recuperado en 3 semanas, volví al gimnasio y tal vez hice de más. No puedo entender cómo pasó y ahora quedé con miedo. Patricia, la pregunta que acabas de mandar es ideal porque hoy vamos a hablar con nuestro querido Dardo Mancilla, médico de cabecera, médico terapista, médico de familia, sobre... Te la mandó para vos. Sí, justo, cayó Pero justo. antes vamos a ir a nuestro Instagram, vas a entrar al Instagram y después al del también y vas a ver qué es una fractura de cadera y que la podés replicar y buscar y las consultas se las haces a él. Vamos a verlo. Hola, soy Dardo Mancilla y hoy en Médico de Familia vamos a hablar de un tema muy frecuente en el adulto mayor, que es la fractura de cadera. La articulación de la cadera está formada por la unión entre la cabeza del fémur y la pelvis. Esto permite el movimiento libre de nuestras piernas. La fractura se produce cuando, por un golpe o un traumatismo, se lesionan estas estructuras. Afecta principalmente a personas mayores debido a la fragilidad de los huesos, pero puede ocurrir a cualquier edad por lesiones como traumatismos o deportes de contacto. ¿Qué síntomas podemos presentar? Incapacidad para caminar o levantarse tras una caída. Dolor intenso en la cadera o en la ingle, hematoma o hinchazón en la zona de la cadera, pierna más corta del lado de la cadera lesionada, giro hacia afuera de la pierna lesionada. Las fracturas de cadera son graves y requiere un tratamiento médico inmediato. Y a menudo se necesita cirugía para reparar el hueso. Para prevenirlo, es importante mantener tus huesos fuertes, con una dieta equilibrada y ejercicio, evitar caídas, especialmente en superficies resbaladizas, y utilizar dispositivos de apoyo si es que lo necesitas. Tengo el recuerdo de haber entrado en una emergencia en una casa en Pompeya, en el cual habían 2 personas mayores muy grandes y el marido estaba parado en la cocina y la abuela estaba tirada en el piso con la pierna rotada hacia afuera, Sí. pero muy rotada. Y era una fractura Sí. de cadera. Gritaba, por si tengo esa imagen, yo tenía 23 años, tengo esa imagen que no me la puedo sacar de la cabeza. Cuando dijiste que venías a hablar de fractura de cadera, me acuerdo de eso. Estaba Sí, de guardia. es muy común más en edad avanzada. La gran mayoría, y casi el 80-90% es de adulto mayor, más de 70, 80 años, y son caídas... por ahí capaz que hay modificación de la medicación, o sea, uno, por ejemplo, ya los reflejos son distintos y ya, por ejemplo, se levantan rápido y hacen hipotensión ortostática, que le baja mucho la presión cuando se levantan, y se caen y se golpean. En general, la gran mayoría es por eso, es caerse de propia altura. Y cuando caen con la cadera y se fractura. Al tener los huesos un poco más debilitados, eso produce la lesión. Pensar eso, y lo ideal, y genera, el que lo pasó justo el mensaje que mandó, ella se luxó, pues ella se operó, lo más probable que haya tenido alguna fractura. El mensaje de recién, claro. Ella se fracturó la cadera, le reemplazaron la cadera, y el riesgo de que cuando te operan en la cadera es que vos no podés hacer un rango de movimiento habitual de tu cadera, porque el riesgo es que vos, si por ejemplo cruzás las piernas, o sea, un paciente que tiene reemplazo de cadera y cruza las piernas, o sea, como cruzamos habitualmente, tiene riesgo de que se salga y se luxe. O sea que si vos tenés un reemplazo de cadera, podés luxar, podés sacarla del lugar. Y duele muy mucho. impresionante. Duele mucho. Y el cruzado de piernas no lo tenés que hacer. Son ejercicios, esos son pautas de alarma, que una de las cosas que hay que hacer e indicarles son limitación. Vos no vas a tener el mismo rango de movimiento con una fractura, o sea, con un reemplazo de cadera, una fractura. Y la fractura duele un montón. Si te caíste y estás con mucho dolor, obviamente no te muevas, quédate quietito. Muchísima gente que nos está mirando tiene más de 60, 70. Sí. Y esta columna es importante porque una fractura de cadera a los 80 no es un pronóstico bueno, Dardo. Y el tema es que si uno es... La gran mayoría son en el domicilio, o sea,
casi el 90% sucede en el domicilio. Y los pacientes que les suceden, lo único que hacían es movimiento dentro de su domicilio, o tenían alguna ayuda a bastón o un andador para la movilización. El tema es que al tener ya un poquito de limitación, la cirugía o la reconstitución y la recuperación posterior es mucho más lenta. Si es un paciente menos de 60 años que se fracturó, por ejemplo, por un traumatismo, la recuperación es más rápida porque tiene más hueso, más músculo. Vamos a ver los factores de riesgo. Los factores de riesgo, obviamente, si sos mayor, más de 75 años, es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el hueso ya va a estar un poco más debilitado, la movilidad va a estar limitada. Obviamente, si tenés alteraciones neurológicas, hay muchos pacientes con deterioro cognitivo que están en un centro, en un geriátrico, por ejemplo, que se caen, se quieren deambular o quieren levantarse de la cama y se caen de la cama y tienen fractura de cadera. Hay un montón que nosotros vemos en la terapia intensiva postquirúrgico de esto, que se quiso levantar, no se dio cuenta porque no ve el riesgo de levantarse solito y se cae y se fractura la cadera. Es verdad, ¿qué cantidad de casos hay? Un montón. Y se complican. Y se complican por todas las comorbilidades que tiene. Seguramente es hipertenso, diabético y alguna alteración más tiene. Porque me encanta la diapo que hiciste. La verdad que te felicito porque es extraordinario. Has mejorado. Mejoré. Me inspiré por Fío y Juaco, que ponen muchos dibujitos. Y dije, bueno, vamos a poner dibujitos. Así ¿Por qué anteojos? Los anteojos porque uno necesita para ver. Necesita alteración. Si tenés alteración visual, en general la gran mayoría de los pacientes tienen alteración o catarata o usan anteojos y demás. Y si vos no ves, no vas a ver qué tenés alrededor. Y siempre vas a llevarte algo por delante y ahí sucede. Qué importantes son los lentes, digamos. Sí, para el adulto mayor es muy importante. Y también, si tenés problemas auditivos, si usas audífono y demás, eso genera también que, por ejemplo, estás en la calle, te tocan la bocina del auto y vos no escuchás, y viene un auto y sucede el accidente en ese momento. Es algo muy, muy común. Obviamente, caídas repetidas, si tenés caídas continuamente, eso también es un factor de riesgo para que tengas fractura de cadera. Y los dispositivos. Sé que por ahí capaz que hay un montón de adultos que nos están viendo ahora en este momento y usan dispositivos, usan andador, bastón o lo que te haya indicado un traumatólogo o tu médico para movilizarlo. Y a veces uno tiene como un prejuicio mismo al paciente que le indican de no usarlo porque, yo me puedo mover. Si te lo indicaron, usalo porque prevenís un montón de cosas. Una es esta, porque posteriormente no te puedes recuperar fácilmente. Es verdad, él te dice, usá bastón y no lo querés usar. No querés usar, decís, no, ¿qué voy a usar un bastón? Pero no está mal. O sea, si te lo indicaron y tenés indicación de usarlo, usalo, porque te va a ayudar a movilizarte y vas a estar un poco más seguro. Me encanta lo que estás contando y cómo lo estás contando. Vamos a pasar un video en el cual, para que te resuma un poquito, y después vamos a hablar con él, síntomas, tratamiento y qué hacemos. No te vamos a poner una cirugía de reemplazo de cadera porque no es linda. La verdad que no es linda. Por favor, no. No, Vero dice que no pongamos no vamos a poner sangre ni nada. Pero vamos a ver esto, que es interesante que lo tengas. Y toda persona mayor que esté en tu casa en este momento tiene que estar muy atento a esto. La prevención de la fractura de cadera salva vidas. Vamos a verlo. ¿Se ha preguntado por qué los adultos mayores son tan susceptibles a las fracturas? Con el paso del tiempo, los huesos se van debilitando. Las personas de la tercera edad son más propensas a tropezarse y caerse tan solo realizando actividades de la vida diaria. Cuando un adulto mayor se cae, existe una alta probabilidad de sufrir una fractura de cadera. Es tan frecuente que incluso pueden llegar a representar hasta el 70% de las muertes accidentales traumáticas de las personas en edad avanzada de todo el mundo. Entonces, ¿qué debo hacer en caso de que un familiar o un adulto mayor sufra una caída? Paso 1. Conservar la calma y evitar moverlo bruscamente. Paso 2. Identificar los síntomas: incapacidad para moverse, dolor fuerte, rigidez, hematomas o hinchazón en la cadera o en la ingle. Paso 3. Actuar con rapidez. Si alguno de estos síntomas se manifiesta, puede ser una fractura. Es importante llamar a una ambulancia de inmediato. Qué importante es la prevención. Vamos a los tips para prevenir las caídas, Dardo. Sí, lo importante es
vos o tu familiar, adulto mayor, que estés en tu domicilio, veas y que te pares ahí dentro de tu casa a ver qué es importante sacar o qué importante es la iluminación. Por ejemplo, en tu hogar, que todo esté iluminado, o sea, que por lo menos a la noche, que en general a la noche sucede más frecuentemente cuando se quiere levantar al baño y no ven bien, o sea, ya tienen alteración visual y no ven bien, por lo menos dejar una luz o algo tenue para que puedan ver al deambular. Eso es importante porque... Buenísimo lo que decís. Porque sucede muy comúnmente y la gran mayoría de los pacientes que yo vi en la terapia intensiva se cayeron a la noche. Caen a las 2, 3 de la mañana. Porque no ven, porque no tienen luz, dejá una luz prendida. Sí. Mirá qué básico lo que te estamos diciendo, pero si no la dejas, dejá la luz prendida. Sí. Después, en los apoyos, tanto en el baño o en los lugares de difícil acceso, por ejemplo, si vos tenés en tu domicilio escaleras o demás, siempre barandas. Por ejemplo, lo más importante en el baño o la salida del baño. Si tenés una ducha con bañadera y tienes que levantar un poco la pierna para pasarte, una baranda está perfecto porque apoya la mano, le da soporte y tiene menos riesgo de caerse. La baranda en la bañadera es un elemento que tendría que ser obligatorio, mirá. Sí. ¿Es verdad? Sí. A cualquier edad tendría que ser obligatorio. Sí, mirá, una barandita en la bañadera, ¿eh? Igual que también en la bañadera, si vos tenés algo que una alfombra, en general uno a veces ponemos una de tela, pero que sea antideslizante, o sea, para que si pisas dentro de ahí no te puedas, tanto dentro de la bañadera como afuera también, porque eso impide que vos pisás y no te movés y pisás firmemente. Son muy importantes estos datos que está dando Dardo. La luz a la noche, 1. Sí. Segundo, que puedas entrar a la bañadera bien. 2, que no te resbales en la bañadera. 3... Sí, el calzado adecuado. Siempre remarcamos esto, que con las actividades o zapatilla que te apriete bien el pie, que sea cómoda, que no tenga taco, porque el riesgo de caerse cuando tenés algún desnivel o vas caminando por la vereda y demás, siempre alguna baldosa vas a encontrar suelta y el riesgo de caerte va a ser menor si tenés un buen calzado, mayor obviamente si no tenés un calzado. Yo siempre adecuado. digo, las abuelas, zapatillas son caras, pero si te puedes comprar una zapatilla que te agarre bien el pie, entonces sos coqueta, te gusta tener un taco, bueno... Importante, ponete la zapatilla como corresponde. Sí, eso ya lo hablamos varias veces en el año y es fundamental porque para hacer actividad y para deambular es importante y es seguro para vos. Después, obviamente, al no levantarse, lo hablamos recién al inicio, los pacientes mayores, por fisiología y por naturaleza del cuerpo, los reflejos naturales que nosotros tenemos, que cuando te querés levantar, la presión ya es como que baja lenta, es más lento ese reflejo. Generalmente uno cuando se levanta no se marea, se levanta y hace toda la actividad normal. ¿Por qué? Porque el sistema vascular genera toda una vasoconstricción que compensa ese cambio de altura y en los adultos ese reflejo se ve disminuido, por lo cual cualquier cambio de posición, de estar sentado a levantarse, tratarlo de hacerlo lento y pausado. Más que nada porque sucede siempre, a levantarse de la cama, las caídas, y a levantarse de la silla, la otra. Los otros dos lugares muy importantes de caídas. Bastones. Bastones, es lo que dije recién. Sino que no te dé vergüenza usar el bastón, el agrandador, o si tenés una sillita, que no te dé vergüenza. Te lo están indicando por tu seguridad y lo importante es eso, que vos no te lastimes y que no te lesiones. El último. Y obviamente, caminar si el suelo está mojado, si estás limpiando, si entraste al supermercado y están limpiando, tené cuidado porque el piso resbaladizo no te das cuenta y terminás en el piso y te golpeás. Mostrame el 3D, vení, mostrame vos el 3D. A ver, vamos, Cami. No. Uy, cuidado. Esto es la anatomía de la cadera en general. Cami, si querés dale, Clary. La cadera, si querés pararla ahí, la cadera está formada por lo que es todo este hueso que es la pelvis y el fémur. El fémur tiene el hueso más grande, que estamos todos en el muslo, y tiene como una cabecita que se enclava ahí y que nos ayuda a mover todo, a permitir toda la rotación y más, estar parado. Lo que sucede habitualmente, si querés dale play, a ver. Lo que sucede habitualmente es cuando se cae uno o se fractura o lo que es la cabeza, hay distintas clasificaciones, no importa, pero se fractura o la cabeza o la parte de esta parte que es la parte trocantera, que es la parte esta que se fractura. La gran mayoría son dentro de la cabeza. Hay que tenerlo. Estos son la anatomía de la pelvis, son los nombres propios de los huesos. Si querés darle play. Que no lo tenés que saber, no importa. No importa. Si querés darle play, Clary. Avanzá, a ver.
Lo que sucede cuando nos fracturamos es eso y posteriormente, vamos a ver ahora, si querés dale play, dale play. Esto es lo que hablamos, que nos preguntó la paciente recién. Esto es un reemplazo de cadera. Ajá. Cuando se fractura lo que es reemplazar esto, lo que es reemplazan la cabeza del fémur. Y le ponen una metálica, hay distintas, pero bueno, le ponen una hecha para cumplir la función. El riesgo de esto le pueden poner dentro también, o a veces la fractura es tan pequeña que solamente ponen clavitos. Pero bueno, esto le traje como ejemplo para ver qué es el reemplazo de cadera. Esto, si querés pararlo ahí, esto tiene un rango delimitado de movimiento, por lo cual no podemos hacer todos los movimientos que vos hacías con tu cadera normal y natural. El riesgo es, por ejemplo, si vos cruzás esto, lo que hace es abrir la cadera y se sale del lugar. Se sale, si querés dale play, adelantalo, Clary, si querés. Ahí, sale el claro. Se sale la cabeza, esto, de este lugar. Y se luxa. Esto se puede ir para adelante de la pelvis o para atrás. Y eso genera mucho dolor y mucha limitación. Así que si vos tenés reemplazo de cadera, seguramente te habrán dado pautas de alarma para no hacer esto. Por ejemplo, igual que cruzar, cuando estás en la cama, cruzar si yo te he acostado, cruzar las piernas por arriba, eso tampoco. Nosotros cuando tenemos un paciente internado de reemplazo de cadera reciente, le ponemos unas almohadas acá para que estén paralelos, porque el riesgo también es esto, que se luxe. Y eso, para volver a colocarlo, digamos, hay que volver a operar, ¿no? A veces hay que operarlo o a veces con una maniobra el traumatólogo lo puede acomodar. ¿Y esas prótesis, sí o sí el cuerpo las acepta? ¿Viste que hay algunas que dicen el cuerpo rechazó tal cosa que le pusieron? No, a veces, en general, ahora con la tecnología que hay, son muy aceptadas. Es más, hay de titanio, con más resistencia. Es más, hay atletas que por impacto, por lesiones, tuvieron que reemplazarse la cadera y siguieron jugando y haciendo su actividad normal. Pero en general es poco probable. Lo que sucede a veces es que esto para fijarlo usan como un cemento. Y a veces eso lo que genera a veces mucha inflamación local ahí y a veces eso por ahí capaz que no genera bien, o sea, como que no se pegue bien para que se entienda en pocas palabras. Fantástico. Si lo querés seguir, querés preguntarle @doctor.dardomancilla, lo buscás y le preguntás sobre terapia, sobre lo que quieras. Ahí está en la pantalla el graph, el que está por acá abajo, doctor.dardomancilla. Logramos que abran porque eran tantas las consultas que nos hacían a nosotros. Digo, ahorita tenía que empezar. Así que bueno, un placer y espero que les haya servido. No, muchísimas gracias.